religión en todo en su totalidad. El estudio que vamos a querer enfocar va a tener que ver con las actitudes del judaísmo precristiana y la época cristiana en cuanto a su identidad judía en medio de este naciente movimiento que surgió en la historia. Y por qué esto es importante de entender, por qué el cristianismo no fue simplemente considerado como una secta, sino más bien que surgió del judaísmo mismo y llegó al punto que fue desasociado totalmente del cristianismo, es decir, salió de nosotros, pero ya llegó a ser ya no de nosotros. En el periodo del segundo templo fue algo crucial la emergencia de los judíos y el judaísmo basado en la tierra, y leemos el autoimagen que los mismos israelitas habían creído de que su Dios era el Dios sobre todo el mundo, es decir, había un solo Dios, y que aún Él era el que estaba en control de todos los cuerpos celestiales también. Pero la teología nunca actuó en sí, mientras que Israel se mantenía en su tierra natal, ancestral, excepto en cuanto cuando los israelitas le dieron la bienvenida a aquellos que se pueden juntar a ellos. Y es por esto que hubo muchas personas que se habían unido a la casa de Israel durante el segundo templo, incluyendo muchos edomitas, muchos gentiles durante esta época. Aún se dice también el gran emperador uno de los descendientes de Nero también se había convertido, y se conoce en la literatura como tratando de recordar el nombre de este rabino, pero uno de los grandes rabinos del comentarista talmúdico fue un descendiente de Nerón. Es interesante que el judaísmo, en contrario de lo que piensa la gente, siempre daba una puerta abierta a personas que se querían unir por motivos sinceros y claros al judaísmo. Pero en este periodo del segundo templo, los asuntos y temas del judaísmo y su identidad llegó a ser algo inmediatamente de gran importancia, más cuando tuvo que ver con las relaciones de intercasamiento o asimilación y legitimidad, por ejemplo, de los judíos samaritanos, entre comillas, que esto vamos a ver más adelante. Habían ciertos eventos que reflexionan la transición, el periodo de transición entre la tribu de Israel y el pueblo judío, y el punto de vista del judaísmo como una religión mundial que comenzó a ser una realidad. Además de todo esto, la comunidad judía y sus mercenarios en Elefantina y en Persia, que no todavía sabían cómo practicar el judaísmo fuera de la tierra de Israel, fue algo también de gran interés. Podemos imaginarnos que los judíos de Babilonia también sufrieron en exilio gran confusión a través del periodo de Persia, y esta confusión continuó en el judaísmo a ajustarse a su estatus por todo el mundo en el periodo helenístico. Fue ahí durante el segundo templo, en el periodo de la historia, que podemos definir de forma trascendental, o mejor dicho, mirando hacia atrás, la gran lucha que hubo entre los diferentes grupos de judaísmo que estaban compitiendo para definición de ser el judaísmo aceptable, o mejor dicho, el judaísmo que todos practicaban. Y esto comenzó con la exclusión de los samaritanos del pueblo judío y finalizó con la gran división que fue que dejó el judaísmo y el cristianismo como dos religiones separadas. Y a través de este periodo que numerosos sectas y grupos populados del mundo judío, y cada uno de ellos con su propia ideología y interpretación de la Torá. Fue durante la edad temprana del periodo helenístico que el pueblo judío comenzó a acercarse y a familiarizarse con el helenismo. Durante sus contactos tempranos tuvieron gran interacción comercial, y en la nueva era comenzó a vislumbrar los judíos bajo la dominación política y competencia de los imperios helenísticos, Seleucid y Ptolomesa, y lo trajeron inevitablemente en una cultura e influencia religiosa que causó lo que es la asimilación de muchos judíos a las culturas no judías.
Con esto, con el fin de la circunstancia, el pueblo judío se sumergió, se puede decir, a los problemas del tiempo antiguo y la época profética, en la cual muchas de las prácticas paganas, influencias paganas, comenzó a interferir en lo que es la práctica del pueblo judío. Este primer asunto fue algo que fue decretado como la aceptancia de la forma de vida helenística. Habían helenizadores extremados que favorecía permitir el judaísmo de ser uno con las culturas helenísticas, y bajo esta circunstancia los judíos podían haber compartido lo que es una cultura y una oportunidad económica de gran importancia. Ahora, este estudio sobre esto es de gran importancia porque vemos que esto es endémico a lo que es muchos de los países donde vemos mucho intercasamiento entre judíos, religiosos, no religiosos, con la población general gentil. Y tenemos que entender que de esto es lo que vamos a estar hablando, de la importancia de hacer proselitismo para tratar de salvar lo nuestro, como también de salvar a aquellos que han sido impuestos en intercasamiento. Y voy a hacer un comentario breve. En el tiempo antiguo, durante la época de Esdras, se llamó al pueblo judío que dieran divorcio a sus mujeres no judías, y de esta forma permitir un despertar. ¿Por causa de qué? Por causa de que el mundo judío estaban ya entrando al mundo pagano gentil. Como vamos a ver, con la diseminación del cristianismo por todo el mundo, de verdad muchos sabios, como lo vamos a ver que era el judaísmo, van a entender que no se miraba de la misma forma, porque habían cosas que eran diferentes y distintos y se acercaba mucho más al judaísmo. Era como un semi-proselitismo o proselitista. Vamos a ir más adelante porque esto es muy importante de comprender. La masa del pueblo judío, bajo lo que es el liderazgo de los asmoneos, indicó su voluntad de no querer aceptar un compromiso tan extremado en esta nueva orden o nuevo mundo, esta orden de nuevo mundo. En vez favorizaron lo que se llama un compromiso less radical para una vivienda al día. Aun cuando se estaba compitiendo para crecer, habían como por ejemplo los sacerdotes y la clase aristocrática que llegaron a ser los saduceos, y que favorecieron más bien un ambiente más abierto, más liberal, muy parecido a lo que hoy en día se llama mente liberal dentro de las comunidades judías. También habían los fariseos, que comúnmente eran llamados y el pueblo común, que los rabinos más tarde lo llaman Am Aretz, gente del pueblo, campesino, que también favorecieron gran separación entre la nueva influencia y la herencia a lo que es el antiguo forma de vida del Medio Oeste. También habían otros temas que dividía el pueblo después de la gran rebelión de los asmoneos, y varias ideologías surgieron como manifiesto en ellos, y esto incluía lo que es los fariseos, los saduceos, los esenios, los de la secta del Mar Muerto, y un gran mini grupo incluyendo algunos apocalípticos y también mesiánicos, que también compitieron para el corazón del pueblo. El fervor mesiánico era manifestado en muchas de las sectas apocalípticas, como en la agitación por la rebelión. Ese fervor comenzó a inundir el pueblo judío entre una rebelión que llegó a suceder en el año 66 al 74 de la era común, que eso es donde estaba un gran fervor mesiánico, buscando el Mashiach donde quiera, y aún asignando a varios como el Mashiach potencial, el Mashiach que tenía que creer, y de ahí surge lo que es el cristianismo y otros ismos que surge del judaísmo hasta el día de hoy. A través de los fariseos y los saduceos, los esenios y la secta del Mar Muerto, otros están en desacuerdo en cuanto a los temas fundamentales de la teología, de la ley o de la exégesis bíblica, o de los asuntos social y políticos, pero ninguna secta jamás
clamó de que no eran el uno de los otros judíos, sino todos ellos se reconocían uno a los otros como judíos. Más bien todos los grupos implícitamente de ser reconocidos como su estatus de judío eran su competidor. Muy parecido en la iglesia actual, donde existen varios tipos de grupos judíos, incluyendo ortodoxos, no ortodoxos, reformistas, conservadores, reconstruccionistas, etc. Pero había algo que clasificaba a un judío. Y es por eso que estamos viendo quién era un judío, para poder comprender que la definición de quién era un judío. Y aún hasta los extremados helenistas que reclamaron que ellos eran también, habían hecho un abandono al pueblo judío por su apostasía. Pero ya llegando lo que es el segundo periodo, que se acercaba la gran rebelión, se trajo también al fin de lo que estos varios grupos. Los saduceos no podían sobrevivir en la guerra como un grupo viable, siendo que el templo, la cual era la base de su poder, fue destruido, y el poder de Roma rechazó lo que eran los saduceos como liderazgos políticos para el pueblo judío. Los judíos del Mar Muerto, probablemente otro grupo similar, fueron también acabados por las tropas romanas, que sabemos por la historia, la mayoría eran edomitas. Y también el mesianismo extremista, por otros grupos apocalípticos que también participaron en la rebelión, y la mayoría de ellos también eran decimados, eran terminados. Solo 2 grupos llegaron a sobrevivir, y sabemos que Dios es quien manda en la historia. Los fariseos tuvieron una gran habilidad de adaptar y poder servir también en la era después de la destrucción, y podían adaptar a las nuevas realidades políticas y las nuevas líderes internos del pueblo judío en la tierra de Israel, o en la tierra que estaba en el proceso de ser exiliado. Del punto de vista religioso, la destrucción habría de venir en un proceso largo, en el cual el judaísmo fariseico habría de ser más el centro de la definición del judaísmo sobre el hogar, sobre la sinagoga, sobre el templo, sobre el culto. Esto significa que después del tiempo del templo, los fariseos fueron llamados los Tanaims o Tanoims, pero que representan una fórmula de sobrevivencia del pueblo judío en su religión ancestral, la cual lo llevan hasta el día de hoy. Y muchos han indicado que muchos de estos son descendientes de los fariseos, que es los grupos hasídicos o Haridim. Y es por esto que muchos dicen que son de esta ascendencia, de esta línea, hasta el día de hoy. En los últimos días del segundo templo comenzó la gran división a tomar lugar en el pueblo judío, y parte de esa división tuvo que ver con la falta de respeto el uno al otro, que sabemos que es por esta razón que el templo fue destruido. Sin embargo, algunos judíos comenzaron a echarle fuego al asunto por más de 200 años en especulaciones mesiánicas, centralizado en grupos de sectas del Qumran, en la cual fueron producidos lo que se llaman los escritos apocalípticos, preservados en las apócrifas o los pseudos escritos, que llegaron a creer que fulano o mengano eran el Mesías. Uno de ellos era la creencia de lo que es la creencia mesiánica de un Jesús, o como dicen ahorita mismo los mesiánicos, llamándolo Yeshua de Nazaret. Y es aquí donde vamos a ver un poquito de quién eran judíos, porque realmente este movimiento, cuando comenzó, surgió dentro del pueblo judío, pero marcó una separación después que la mayoría de sus miembros ya no eran judíos, sino eran totalmente no judíos. Más bien no nos vamos a preocupar, más bien vamos a preocuparnos con las circunstancias históricas del ministerio de este personaje en la historia judía, y cómo surgió lo que es el cristianismo, y será el enfoque de este elemento único en la historia, en particular
de otras sectas judías que también existían muy parecidos a esta, que tuvieron elementos hasídicos, sí, hasídicos, piadosos, como hasídicos de Galilea, piadosos de Galilea. Y de ahí surge el movimiento inicial de este concepto hasídico del primer siglo, aunque algunos van a diferenciar el hasidismo de moderno con el hasidismo del primer siglo. Más bien todas estas sectas y ideología del segundo siglo está lleno de riqueza para lo que aquellos quieren ver de los diferentes aspectos del judaísmo y el pueblo judío, y cómo llegó a ser radicado o radicalizado para que fueran separándose de un grupo al otro hasta formar de verdad una sola fe llamado el judaísmo, y está basado en muchas de las enseñanzas de los fariseos. Nuestro estudio va a determinar por qué y cómo esto sucedió. La investigación presentado en este video es basado principalmente en evidencias de los Tanaim, de los tanáticos, y por dos evidencias particulares. Primero, durante el tiempo del judaísmo y también cuando el cristianismo hizo su quebrantamiento final, y fue durante la tradición tanática cuando fue completamente representado por la comunidad judía en la tierra y el gran extenso del segmento de la diáspora que fue leal a su fe ancestral, es decir, a la fe de los fariseos. Segundo, la evidencia que disponible no nos indica la diferencia de opinión acerca del estatus de un judío y de los varios sectas del segundo siglo o del segundo siglo, durante la época y la tradición de los Tanaim y de los Tanaim que le seguían después de esto. En cuanto al argumento que es coincidencia de estar en desacuerdo acerca del sujeto, el tema de la identidad judía que nos vino a nosotros, está presentado en este tema también de quién es un judío, quién era un judío. Sin embargo, muy probablemente que no había ninguna contención en cuanto a esto. Se sabía ya quién es judío y quién no era judío aún durante los primeros 2 siglos del judaísmo de esta época, ¿no? Con fin que conteniendo en cuanto a la noción de quién era un judío, quién era un gentil, era de tan gran importancia que figuraba permanentemente en las fuentes rabínicas. Además, nada puede haber servido más como una fuerza polémica que acusar la secta oponente de no ser judío. Muy parecido a muchos de los enemigos míos, que la forma que ellos atacan es acusar que yo no soy judío. Sin embargo, hay muchos sectas anónimos en varios textos y que vemos en el segundo periodo que nunca fue acusado los miembros de otros grupos y habiendo dejado en la comunidad judía. Quizás pecadores, transgresores del judaísmo, pero judíos al fin. Y vamos a ver que esto es de gran importancia comprender, porque una vez que una persona es judía, sí. Y cuando esto causó que los judíos tanáticos del periodo fueron rechazados por el cristianismo, vamos a ver por qué. ¿Qué fue las causas que causó la gran división? Y vamos a examinar también cómo los judíos vio su propia identidad y cómo fue evaluado el cristianismo y los cristianos adentro de este medio mundo, y la autodefinición de esos cristianos judíos en las comunidades del primer siglo. La causa de esta gran división de los judíos cristianos, es decir, judíos que seguían a Jesús o Yeshua, como dicen en la materia entre ellos, puede ser clasificado en 2 categorías particulares. Número 1, doctrinal. Número 2, sociohistórico. El judaísmo tenía algunos factores doctrinales que expresaba a través de la halajá. La halajá es la vida legal judía, sistema legal judía que se define quién es judío. En sí, la halajá puede ser descrito como aquel que es tipificado por el judaísmo rabínico del tiempo. Uno que ve y entiende el judaísmo rabínico tiene que basar su investigación sobre las enseñanzas legales y cómo fueron formados dentro de la historia del judaísmo, con el fin de poder
tener una idea entre el judío y el cristiano, hay que comprender esto del punto de vista de el tiempo tanáticos. Y fue ahí necesario de inquirir la definición de quién era un judío en ese tiempo. Y es por esto que hay que conocer lo que constituye lo que es un miembro indígena del pueblo judío, un judío nacido, y los requerimientos que existe para la conversión. Y todo esto tiene una validez en el día de hoy en lo que está sucediendo por todo el mundo. Y argumentos, por ejemplo, dicen que una persona que es nacida judía no importa, y tratan de negar la existencia fisiológica o biológica de uno que es de ascendencia judía, y que todo lo que importa es que haya la doctrina correcta o la creencia correcta. Y vamos a ver cómo los Jajamín trataron con este tema. Solo en esta manera podemos entender y comprender que los rabinos trataron a la cristiandad del primer siglo, algo que reaccionaron cuando hubo este cambio de judíos a gentiles en ese movimiento. Como también vamos a ver de una forma investigativa el punto de vista de los tanáticos de la herejía que fue aplicado a este mismo grupo de cristianos del primer siglo, y cómo determinan esos impactos a estas leyes para otros grupos que surgen en la historia judía. Y es por eso que vemos algo como se puede decir, aguijón en la costilla del judaísmo desde ese tiempo del primer siglo hasta el día de hoy, que siempre los movimientos mesiánicos ha causado gran disturbancia dentro del judaísmo, porque tienen implicaciones, se puede ser derribado, desviado del camino, creando para sí una religión totalmente separada, como sucedió obviamente con la fe cristiana, que surgió de los sordos y eran todos los componentes judíos con creencias supuestamente basadas dentro del judaísmo, pero se desviaron de tal extremo que cambiaron el enfoque a Dios a un hombre. Y esto lo vemos repetidamente ocurriendo en la historia más de una vez. Y es la tradición esta de examinar que tenemos que ver precisamente lo posible de cómo fue formado todo esto y el trasfondo de la partida de judaísmo al cristianismo, donde separaron su lugar. Estos factores sociohistóricos son el resultado de una evolución dentro del judaísmo y cristianismo en este periodo del segundo siglo, los primeros 2 siglos. Específicamente las altitudes judías tomado hacia el cristianismo fue la influencia que fue los cambios que tomaron y fueron emergiendo en la iglesia durante los primeros 2 siglos en esta era. Ahora, solo por considerando estos cambios que es posible de comprender la autodefinición del judío que llevó a los rabinos a tomar en cuenta a los cristianos judíos como herejes, menut, y esto sí aparece varias veces en el Talmud, haciendo referencia de los grupos que se llaman Nazaritim o Nozrim. En diferentes partes se emplea la misma palabra, pero para los gentiles se llamaban una cosa diferente y para los judíos otra cosa. Una variación, pero se aplicaba a los dos grupos. En particular, más al judío, que estaba envuelto con ellos, que el no judío, porque para ellos se le era permitido. Mientras que los miembros de estas distintas comunidades religiosas y separadas estaban también en la lucha de mantenerse dentro de la definición del judaísmo. Y esto es lo que vamos a ver por los primeros 2 siglos, que realmente cualquiera que estudie la historia de este movimiento se van a encontrar de que realmente los judíos del primer siglo, no importar quién seguían, todavía técnicamente eran judíos, hasta que se convirtió como lo que era algo totalmente separado. Y esto nos sirve como un aviso a muchos movimientos que han surgido en la historia, que cuando el judío comienza a tomar a un ser humano como Dios en su lugar y comienza a endiosar a un líder de tal forma que reemplaza al Dios de Israel, esta se convierte literalmente una Borazará para el pueblo judío y llega a formar una secta, y más de una secta, totalmente una religión separada del judaísmo.
En la naturaleza de todas las sociedades y grupos hay ciertas formalidades o regulaciones informales que existen en cuanto a los miembros del grupo. El comportar de los miembros. Los grupos religiosos además tienen que adherir a un código de comportamiento y creencia, y así mandado el requerimiento para la membresía y a través del rito de la iniciación, sea el mikvah o el brit milá o los dos, y es mandado el requerir esto como membresía o rito de la iniciación. El procedimiento puede diferenciar dependiendo en la posición del miembro o en donde para el miembro, en cuanto a la relación hereditaria de otros miembros, o si totalmente los nuevos miembros tienen que ser recibidos por la comunidad. Y de esta forma el término que se usa es el término un converso, un ger, que es la parte de un ger sede, que es uno que ha convertido. Los requerimientos para la membresía para entrar a estos grupos religiosos no tendrían ninguna significancia en cuanto a algo arbitrario o algo accidental, sino ya había puesto claro indicación lo que se tenía que hacer. Sin embargo, sabemos, al reflexionar la percepción de estos grupos acerca de su propia identidad y su naturaleza, cuando por lo tanto aprendemos que hay una cierta cantidad de grupos que estudiaban la regulación para membresía o conversión, estos eran consistentes en muchos aspectos. Habían partes que no eran consistentes, y lo leemos también en la Gemara y en los argumentos del Talmud sobre este asunto. Podemos comprender, por ejemplo, cómo los grupos se caracterizaban en sí mismos y la relación de esos procedimientos hacia la sociedad judía en la cual funcionaba. Igual podemos comparar la percepción de la sociedad en su mayoría con los grupos que requerían adherencia a esos preceptos o esa regulación. También la imagen del grupo, que en sí mismo se reflexionaba como algo consistente para que los que estaban afuera pudieran entender, y los que estaban de afuera se consideraba como una parte característica del grupo religioso. Dentro de este parámetro de estudio vamos a determinar los requerimientos de membresía hereditaria en la comunidad judía tanática, y podemos ver también cómo uno entraba al pueblo judío como un converso, un ger, y las regulaciones que mandaban los rabinos sobre esto era la esencia del judaísmo, la identidad judía. La historia y las prácticas judías que encontramos, examinaremos qué lejos iban en el periodo tanático, que pueden ser trasladados o trazados. Lo más importante es el establecimiento halágico de un judío, la cual existía en el periodo de el desarrollo de la cristiandad. Después que consideramos cómo uno puede entrar al pueblo judío, tenemos que hacernos la pregunta si era posible de salir o ser expuesto, ser excomulgado de la comunidad por la política de Israel. Y vamos a continuar también en esto, en continuación, como hemos hablado, por los Tanaíms, aun si eran judíos después de haber tomado lo que eran las creencias cristianas. Sin embargo, los Tanaíms no estaban de acuerdo con esa posición, porque vamos a ver que ellos impusieron a sanción legal sobre los tempranos judíos cristianos que seguían a este personaje, en la cual lo tomaron a ellos como transgresores de la Torá y del judaísmo, pero judíos al fin de cabo. Eventualmente estos cristianos fueron todos, la mayoría de estos judíos fueron matados y echados a un lado, y luego, como narra la historia, los líderes gentiles fueron que tomaron el movimiento a una nueva dirección, en la cual se formó lo que es el cristianismo, el mesianismo, el catolicismo. Todo estos sismos salió de verdad del catolicismo, que era controlado por los que eran líderes gentiles, y de ahí fueron la razón que fue cortado como siendo parte del judaísmo, porque se habían apartado
totalmente de la definición halágica y autorativa de los rabinos, y ya no querían seguir más los rabinos, no querían seguir más la dependencia del pueblo de Israel. Y fue ahí la fuente tanática que presenta una exclusión de judíos, porque ya no eran judíos, de los cristianos. Una vez que uno llegó a ser cristianos, la cristiandad llegó a ser completamente gentil o gentilizado, hubo un quebrantamiento en el punto halágico de su definición como judíos. Y ese quebrantamiento tomó lugar una vez y para siempre. Y por lo tanto, la halajá ve a un judío, la cual los Tanaims también determinaron la expulsión del cristianismo de la comunidad judía y el establecimiento del cristianismo como una religión totalmente aparte. En la próxima serie vamos a ver el judío por nacimiento, el judío por nacimiento. Esté atento a estas clases. ¿Quién era un judío? ¿Y por qué esta pregunta es importante? Porque nos llega a definir quién es un judío en la actualidad. Gracias, en la próxima estaremos hablando judío por nacimiento. Shalom.